Muy buenas noches, bienvenidos a Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche. Quien les habla, Carlos Sánchez Viamonte, y conduzco este programa junto a Horacio Rafart y cada 15 días Darío Pignotti y Leandro Amoretti como columnistas. En la edición, Felipe Fidalgo. Vamos a ir, antes de comenzar el programa, al primer tema que da nombre precisamente a este programa, que es un himno de la bossa nova, que básicamente dice que todos tenemos derecho a cantar, aún los desafinados. Frank Sinatra. When I try to sing, you say I'm off key. Why can't you see how much this hurts me? With your perfect beauty and your perfect pitch, you're a perfect error. When I come around, must you always put me down? If you say my singing is off key, my love, you will hurt my feelings, don't you see, my love? I wish I had an ear like yours, a voice that would behave. All I have is feeling and the voice God gave. You insist my music goes against the groove. Yes, but rules were never made for lovesick fools. I wrote this little song for you, but you don't care. It's a crooked song, but all my heart is there. The things that you would see if you would do your part is, even if I'm out of tune, I have a gentle heart. I took your picture with my trusty Rolleiflex, and now all I have developed is a complex. Possibly in vain, I hope you weaken, oh my love, and forget those rigid rules that undermine my dream of a life of love and music with someone who'll understand that even though I may be out of tune, when I attempt to say how much I love you, all that matters is the message that I bring, which is, my dear one, I loved you. Y continuamos con Desafinados. Acabamos de escuchar a Frank Sinatra cantando el tema Desafinados que da nombre a este programa. La semana pasada, recuerden que esto se edita los días lunes, aunque se emita el martes. Estábamos muy sobre las PASO y nunca es bueno, sin tomar distancia, tratar de hacer alguna reflexión. No quiere decir que ahora haga una reflexión, ni que haya tomado distancia, pero bueno, me atreveré. En primer lugar, hay muchos que ignoran qué significan las PASO y cuál es el sentido que tienen. Provienen de una ley del 2009 que, a propuesta de Cristina Kirchner, circuló, casi todos los partidos estuvieron de acuerdo y finalmente se aprobó en el mismo 2009. Y por más que le decimos PASO,
significan primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, son elecciones internas de los partidos políticos, pero donde votan todas las personas incorporadas al padrón electoral, por eso son abiertas. El requisito de la obligatoriedad es doble. Por un lado están obligados los ciudadanos a votar, pero también están obligados los candidatos a presentar la lista, porque si no alcanzan un mínimo de votos, no pueden participar en las verdaderas elecciones, donde se dirime la cuestión y se eligen a los candidatos. A la vez, se establecen respecto a cómo se van a financiar las campañas límites muy precisos. Por ejemplo, la televisión le va a dar a todos los partidos un espacio gratuito. Se monitorea, aunque, como hemos visto, nunca, cuando se detectan irregularidades, nunca se detecta al culpable. Recordemos las bolsas con dinero en el placar de la exgobernadora Vidal. Pero eso ya fue se me escapó mi kirchnerismo, ¿qué quieren que le diga? Lo importante es que al dirimirse las cuestiones internas ya no van a estar las mesas dirigidas por los designados por las autoridades de ese partido. No, es la justicia electoral la que actúa, lo cual le da mucha más transparencia a las internas de cada partido. Bueno, aclarado eso, pasamos al punto que generó una rarísima reacción, no digo histérica, pero muy similar. Nadie puede participar en política si cree que va a ganar siempre o si cree que un fracaso es fatal. De lo que se trata es de generar proyectos y tratar de llevarlos a cabo, proyectos políticos que logren incidir en políticas públicas y, si son lo suficientemente buenos y difundidos, lograrán los votos, si no, no. Pero nunca se gana siempre y cuando se pierde no es tan fatal tampoco. En estas elecciones, que, insisto, son provisorias, en el sentido que no son las que eligen a los que van a asumir los cargos, que también aclaremos que no se dan todas las provincias, porque en principio es para presidente, vicepresidente y senadores, y en algunas provincias se ha incorporado también gobernadores, concejales, como en la de Buenos Aires, pero no en todas. Bueno, eso fue un acápite. El tema es que si uno mira los resultados fríamente, la única explicación a la reacción que hubo desmedida, tremendista, es que se pensó que se iba a ganar por mucho. Hubo una sola persona, Cristina Fernández de Kirchner, que no sé si conocen la historia de Casandra. Casandra era un personaje griego que tenía el don de poder ver el futuro y la desgracia de que nadie le iba a creer. Es la que dice que en el soldado, que en el caballo que meten en Troya, están los soldados griegos adentro. Nadie le cree. A Cristina nadie le creyó. ¿Por qué? Porque las encuestadoras, todo daba a entender que ganábamos el oficialismo por mucho. Grave error, creer en las encuestas y relajarse. Gravísimo error. Pero mayor error es generar un
estado de desazón, desconcierto, desbande general por perder en las PASO. El oficialismo está conformado por muchos partidos, no es un partido, es un conjunto de agrupaciones que van en bloque y que ganaron en su momento las elecciones. Obviamente en un régimen presidencialista el presidente decide, pero también es obvio, aunque a veces no lo parezca, que en toda coalición todos los integrantes tienen voz, deben ser escuchados, no al momento de votar, sino al momento de gestionar. Esta derrota en las PASO, personalmente, a pesar de que no diría lo sufrí, porque tampoco, ahora vamos a pasar a ese tema, tampoco lo vi como una derrota muy grande, tuvo un efecto muy, pero muy positivo, que fue cuando Cristina Kirchner da a conocer esa famosa carta que todos los medios malinterpretaron. Recordemos que Clarín y Nación al otro día pusieron en la tapa un helicóptero, con las connotaciones que eso tiene en nuestra historia. Hablaban de golpe palaciego, y Cristina tuvo la inteligencia de aclarar que ella no era como Cobos, que jamás iba a traicionar al presidente. Hablaban que pedía que no se pague al FMI y que se gaste todo en repartir dinero para ganar. No, jamás dijo eso, lean bien la carta. Lo que dijo es, de los 4 puntos y pico previstos para gastar, solamente se ejecutaron 2 y quedan 2 y pico más que no se ejecutaron. Bueno, a trabajar. Gracias a esa carta, creo yo, esto es muy subjetivo, la coalición gobernante no se partió. Gracias a esa carta hay una mesa que no sé si es chica o grande, pero sí sé que están todos los que integran la coalición gobernante. La Cámpora, Grabois, el Movimiento Evita, el peronismo, el masismo, y así es como una coalición debe funcionar, escuchándose, dialogando con la mejor voluntad, y después decide el presidente, ahí no se decide por votación. Pero cada una de esas agrupaciones tiene un campo de acción no exclusivo, pero sí al que le dedica más actividad. Con el dinero que hay, creo que habría que a los intendentes darle parte para que solucionen problemas importantísimos en salud, en hambre, en colegios, y a movimientos como el de Grabois o el Movimiento Evita también, para que logren que en los barrios humildes que ellos conocen muy bien puedan los techos dejar de lloverse, puedan las veredas arreglarse, los caños también, y dar los elementos mínimos que se necesitan para un barrio digno y a la vez dar comida. Si se tiene la panza llena, hay una frase que ahora no me acuerdo de quién es, ni tampoco sé si la voy a expresar correctamente. Pero no me vengan a hablar de la moralidad del ladrón si antes no le dan vivienda, comida, trabajo, salud y educación. En su momento, cuando asumió el presidente, en su discurso, lo recuerdo bien, dijo que si se apartaba, que por favor se lo hicieran saber, que él iba a saber escuchar e iba a rectificar el rumbo. Bueno, la pregunta es ¿cómo hacérselo saber? La respuesta fue Cristina de Kirchner. A algunos le gustará, a otros no, pero
Cuando habla Cristina, o para aplaudirla o para insultarla, todos la escuchan y la ven. No necesita cadena nacional, se forma sola. La carta de Cristina trascendió y todo lo que aparece ahí, a mi criterio, es muy correcto. En absoluto ofende a nadie y a lo que llama es a una reflexión y a recordar que hemos perdido el rumbo. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos estamos escuchando todos los que estamos dentro de esta coalición. Entonces, agrandemos la mesa, que se sienten todos y a escuchar. Y saquemos a los que desde adentro, como el vocero presidencial, armaba operaciones contra Cristina. Hay que tener muy buena disposición y muy buen temple para que una persona que designa al presidente, mejor dicho, al candidato a presidente, poniéndose ella en segundo lugar, y el presidente, una vez electo, pone un vocero presidencial a quien nunca se lo vio ni escuchó, y lo único que hace es operaciones contra Cristina, obligándola al punto de tener que llamar al ministro de Economía, Guzmán, para decirle: yo no estoy pidiendo tu renuncia. Es inconcebible que por una paso que, insisto, se perdió, es cierto, pero es relativamente cierto, que se haya caído en una histeria colectiva tal, es incomprensible. Si no fuera por la carta de Cristina, no sé si la coalición estaría unida. Ahora pasemos a la oposición. La oposición no ha logrado ni siquiera, a pesar del nombre Juntos, hacer una foto donde estén todos. ¿Por qué? Porque fotógrafos hay, y muchos. Porque los radicales no quieren todavía aparecer. Y la respuesta es muy simple. Y quizá me equivoque, pero pensemos esto. En la provincia de Buenos Aires, en lo que respecta a los votos de Santilli más los votos de Manes, usted puede observar que casi todo el mapa de la provincia, de distritos donde ganó Manes, que sacó un llamativo alto valor de votos, sobre todo cuando lo único que dijo fue educación, 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 siendo un candidato a diputado nacional. Pero bueno, lo cierto es que sacó muchísimos puntos más de los esperados. Y en pocos distritos, pero muy populosos, Santilli ganó, y de ahí la diferencia sobre Manes. Yo me hago y les hago esta pregunta. Si Santilli le gana a Tolosa Paz, que era la única candidata del oficialismo que sacó muchísimos votos, de hecho fue la ganadora si no se suman los votos de la oposición. Si Santilli le gana a Tolosa Paz, decía, el próximo candidato a gobernador obviamente va a ser Santilli. Pero si Santilli pierde contra Tolosa Paz, evidentemente el próximo candidato a gobernador por la oposición va a ser Manes. La pregunta entonces es esta. ¿Usted cree que el Partido Radical, en todos los distritos donde tiene aparato y ganó, va a movilizar a favor de Santilli cuando en la alianza anterior nunca los escucharon ni los recibían? ¿O va, no le digo votar a Tolosa Paz, que alguno lo hará, o va a quedarse de brazos cruzados, como diciendo, a ver cuántos sacamos solos, sin Manes, y en ese caso, si Tolosa Paz le gana a Santilli, el próximo candidato a gobernador por la oposición va a ser Manes.
En política 1 más 1 no es 2 necesariamente, de hecho casi nunca lo es. Han ocurrido unas PASO que a una semana las veo como sumamente valiosas, porque han hecho ver el conflicto que había dentro del oficialismo al no estar todas las voces en una misma mesa siendo escuchadas, al no haberse ejecutado la mitad del presupuesto que estaba previsto para este año, dejando que gente sufriera hambre, frío. No se ha difundido muchísimas obras que ha hecho el gobierno. No me refiero al tratamiento de la pandemia, me refiero a barrios, a trabajo. Hemos tenido el índice de inflación más bajo en los últimos 12 meses, creo que era un 2.7%. No han existido corridas bancarias, porque el Banco Central está lo suficientemente fuerte para evitar esas corridas cambiarias próximas a las elecciones que tiran los precios para arriba, sube la inflación y generan un desconcierto total. ¿Cuál fue entonces, pregunto, la gran crisis que hemos tenido, quienes pertenecemos al oficialismo? Porque, insisto, cuando ganó Macri, en su momento, al otro día en el programa lo dije, yo soy kirchnerista, no soy necio. Si hay algo bueno del gobierno este que viene, lo reconoceré. Si hay algo malo, lo criticaré. Y lo mismo hago con un gobierno al que considero que pertenezco. Las cárceles son un desastre. La tortura sigue existiendo. Y lo hace un gobierno que yo he votado. No soy ni mafioso ni tarado. Tampoco independiente, porque no conozco a nadie independiente de nada, ni de la corona de España. Todos dependen de algo. Los peores dependen de un sobre. Otros dependen de las circunstancias en las que crecieron. Porque uno, como dijo Sartre, hace lo mejor que puede con lo que hicieron de uno. Pero independientes, es absurdo plantear si hay o no lo hay. Salvo que hablemos de gente que se vende, que basta prender el televisor y va a ver las mentiras de, no quiero nombrarlos, pero de tantos periodistas en los medios concentrados, con un dueño que debería estar preso después de la causa Papel Prensa, que me refiero a Manieto. Me perdí después de este brote de bronca. Bueno, no ha sido por tanto, y ni sé si ha sido pérdida en la provincia de Buenos Aires, insisto. Hay 2 meses para revertir. Y si no se revierte, señores, esto es la democracia. A veces se gana, no va a ser siempre, y a veces se pierde, que no es tan terrible. Quizá lo preocupante es que se pierden en el Senado y nos volvemos a chocar con una oposición que no quiere negociar nada porque quiere que todo vaya de mal en peor. Son las reglas de la democracia, señores. Hay que gestionar y hay que, aun cuando se pierda, buscar proyectos políticos que den respuesta a las necesidades más básicas que puede pedir una sociedad. Hambre, vivienda, salud, educación, trabajo. Si no se empieza dando eso, todo lo demás es mentira. Ahora, para dar eso, se necesita una reforma tributaria.
Es muy común escuchar decir, mirá, ese que está ahí pidiendo el trapito no paga impuestos. Gravísimo error. ¿Sabe cuánto paga el trapito de impuestos? El 21% promedio. ¿Qué? Sí. Eso es el IVA, el impuesto al valor agregado. Cuando va a comprar una Coca-Cola, un atado de cigarrillos, un pedazo de carne, está pagando un 21% de más. No he visto ninguna foto de Clarín, ninguna tapa de Clarín o Nación diciendo que eso es confiscatorio. Pónganle un 21% a las grandes riquezas, al impuesto a la herencia, todo va a ser confiscatorio. ¿Qué ocurrirá? Que los multimedios van a golpear con todo. ¿Y qué pasará? Presentarán amparos que la justicia rápidamente hará lugar y todo se paralizará. Recordemos que la ley de medios fue dejada sin efecto por un decreto de Macri, lo cual es inconstitucional. Bastaría un decreto de Fernández, que eso sí es válido, dejar sin efecto un decreto mediante otro decreto para que aflore la ley. Ahora, ¿se gana algo? Nada, porque al otro día te presentan un amparo que les van a hacer lugar, vuelve todo a quedar paralizado y tenés continuamente noticias verdaderas y mentirosas en todas las páginas. Un ejemplo claro, ha crecido la derecha, dicen, sí es cierto, parte de la derecha creció mucho. Milei, que más que derecha es al fondo a la derecha, porque es una persona casi una cloaca, creció muchísimo. Pero también ha crecido la izquierda, y nadie dice eso. Está bien, algunos dirán, sí, Carloncho, el Jujuy sacó el 23%, pero ¿cuántos son en números de personas? No es el caso. El tema es que en muchos lados ha crecido, pero se la ningunea. Cuando va cualquier persona de izquierda a un programa de los medios concentrados, cuando le empieza a ir bien en lo que dicen, la interrumpen y le cambian a otro tema. Cuando la interrumpen y a otro tema. La interrumpen y a otro tema. Cuando va Macri y dice, o Vidal, y dice, yo me separé y tenía medio auto y medio departamento hace 2 años. ¿Y dónde vivís ahora? En la zona más cara del país, en un departamento que me costó $600.000. Un crédito me dieron y el que me lo vendió me financió la mitad. Tan tarados somos. Si eso lo hubiese hecho Máximo Kirchner, ¿se imaginan las tapas de los diarios? Los fiscales. Ningún fiscal hizo la denuncia. Cuando antes salían a denunciar por cualquier cosa al kirchnerismo. Pero tan tarados somos que creemos que Vidal compró, que ya lo pagó todo, un departamento sin tener, siempre fue trabajadora dependiente del Estado. ¿Cómo logró ahorrar esa plata? Que hasta Esmeralda Mitre se horrorizó. Imaginémonos hasta qué punto llega el descaro y nadie la denuncia. Y sin embargo, cualquier peronista que tenga un auto, una casa con pileta, tiene que demostrar con todas las declaraciones juradas que no es robado. Pero, como se supone que son ricos, ¿para qué va a robar Macri si tiene fortuna? Querido, la pregunta es, ¿cómo hizo la fortuna su padre, él? Y sin entrar en hipótesis, vayamos a las causas judiciales en trámite. Dice Macri por televisión que nunca manejó a la justicia, pero los periodistas que están ahí y se callan, a la noche,
¿cuánto toman de Valium para poder dormir? ¿O cuánto champán chupan con lo que les paga por soportar semejante mentira? Estoy levantando temperatura y eso no es bueno. Esta fue la introducción. Vamos a ir a un tema musical y al regreso a un Zoom con Horacio Rafar, mi querido amigo. Esto es Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche. Just behind the bridge, he lays her down. He frowns, gee, my life's a funny thing. Am I still too young? He kissed the woman there. She took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything. All night. She was a young American. The young American standing right through the picture window. She finds a slinky vagabond. He coughs as he passes a poet Mustang. Heaven forbid she take anything but the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand, showing nothing. It swoops like a song. She cries, where have all Papa's heroes gone? All night. She wants a young American. Young American. Young American. She wants the young American. All night. Well, she wants the young American. All the way from Washington. Her breadwinner begs off the bathroom floor. We live for just these 20 years. Do we have to die for the 50 more? All night. He wants the young American. Young American. So young American. He wants the young American. All right. All right. Well, he wants the young American. President Nixon, do you remember the bills you have to pay, or even yesterday? Have you been on American? Just you and your idol symbols set so loud. Leather, leather. Everywhere, not a miss left from the ghetto. Well, what you carry, sir? In case, just in case of depression. Sit on your hands on the bus of survivors, blushing at all the Afro sealers. Ain't that close to love? Well, ain't that close to love? Well, it ain't that far to door. Hearts feel broken, just like you and what the young American, young American, young American, all right, all right. You want the young American. You ain't a pimp, you ain't a horse. A bird's got a carry and a lady got a Chrysler. Black's got the slag, white's got a soul train. Mama's got cramps and look at your handshake. I heard the news today, oh boy. I got it sweet and you got the feel. Who can say no more? And every woman I can suck on the jaw. And every child I can help with that judging. And every parent that will right before they die. Ain't you proud that you struck our faces? Ain't there one dance song that can make me break down and cry?
Buenas noches, Damián, un saludo para vos y para tu público. Si uno observa la historia desde el cine de Hollywood, sin ninguna duda va a creer que el país de la libertad fue Estados Unidos y que durante la Segunda Guerra Mundial luchó contra el nazismo, que era un régimen que distinguía según la raza, que consideraba al alemán superior, al judío lo mataba y al resto de los humanos los consideraba inferiores. Yo creo que Europa no tenía una concepción muy distinta. Creo que la única gran diferencia es que Alemania dijo que el alemán era el superior. Y te diría que Estados Unidos tampoco tenía una concepción muy distinta en cuanto a superiores e inferiores. Sí la tenían en cuanto a la colectividad judía, a los campos de concentración, aunque no nos olvidemos que hubo campos de concentración de japoneses, aun cuando tuviesen 2 o 3 generaciones ya en Estados Unidos. ¿A qué apunto con todo esto? Que Estados Unidos fue durante, y es en muchos aspectos, pero principalmente en la época de la Segunda Guerra Mundial en adelante, un país con legislaciones que segregaban al blanco y al negro. Uno de estos negros nació en el 42 en Kentucky y posiblemente en una de las regiones más racistas. De hecho, no podía ni siquiera ir a un bar en el centro porque no lo iban a atender. La persona de la que hablo es Cassius Clay, o como después se llamó, Mohamed Ali. Mohamed Ali tuvo conductas heroicas que nunca se le pueden pedir a un hombre, pero cuando uno las observa, se queda maravillado. En el 67, Mohamed Ali, que ya había cambiado su nombre, Cassius Clay, por el que él eligió, Mohamed Ali, porque había cambiado su religión, se había hecho musulmán, y en esa época seguía a Malcolm X, aunque después se alejó, y se negó a ser reclutado para ir a Vietnam, lo cual le valió que le quitaran su licencia de boxeador. Pero él dijo: mi conciencia no me deja ir a dispararle a unas pobres personas en el barro por el muy poderoso Estados Unidos. ¿Y dispararles para qué? Nunca me insultaron, nunca me lincharon, ni me cazaron con perros. No me robaron mi nacionalidad. ¿Por qué dispararles? No quiero dispararles a esas pobres personas oscuras, esos bebés, niños y mujeres. ¿Cómo puedo dispararles? Llévenme a la cárcel. Y así lo hicieron. Lo condenaron a 5 años de prisión, que al pagar una fianza de $10.000, que era una fortuna en ese entonces, pudo evitar ir a la cárcel. De todos modos, le quitaron el pasaporte y la Asociación de Boxeo lo despojó de sus títulos de campeón y su licencia de boxeador profesional. Estaba en su apogeo, y así todo fue obligado a despedirse del ring por una cuestión moral. No sé cuántos de nosotros, por alguna cuestión moral tan definida, si hemos venido de la pobreza más grande y alcanzamos el éxito más rotundo, ponemos todo en la mesa, lo jugamos todo por un ideal. Agregó Ali: ustedes se oponen a mí cuando pido justicia, cuando pido igualdad. Ni siquiera me defienden aquí, en Estados Unidos, por mis creencias religiosas, y quieren que vaya a algún lugar a luchar,
pero ni siquiera me defienden aquí, en mi país. A partir de ahí, Alí apeló el fallo del tribunal muchas veces y en el 1970 una corte de Texas dictaminó que la condena era arbitraria e irrazonable y al año siguiente la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos le otorgó su condición de objetor de conciencia y lo declaró libre de culpa y cargo, con lo cual volvió a los cuadriláteros. Estados Unidos no había todavía lanzado las bombas de napalm sobre la población vietnamita, pero sí había salido a la luz lo ocurrido en la matanza de My Lai en el 68, donde tropas estadounidenses masacraron a mujeres, ancianos, niños, cortándole las manos y asesinando a los aldeanos desarmados. Esto que conmocionó al mundo y se convirtió en sinónimo de las atrocidades de Estados Unidos en el extranjero, provocó en la sociedad norteamericana una posición cada vez más crítica hacia la guerra de Vietnam y la figura de Alí fue reivindicada, pero recién ahí. Se jugó, si se quiere, su prestigio, se jugó su fortuna, su libertad, pero no dudó en ningún momento en defender sus valores morales. No voy a recorrer 10.000 kilómetros para ayudar a asesinar a un país pobre, simplemente para continuar la dominación de los blancos contra los esclavos negros. Era muy gracioso también. Al golf soy el mejor. El problema es que todavía no he jugado. Y agregó que un hombre que ve el mundo a los 50 años igual que a los 20, ha perdido 30 años de vida. En una entrevista muy famosa, un periodista le dijo, usted como hombre de color, ¿cómo? No, usted como hombre de color, disculpe, yo no soy hombre de color, yo soy negro. El negro es la ausencia de un color. Usted, que es blanco, es de color. Es más, tiene todos los colores. El periodista, que se nota que no sabía mucho de Newton, se quedó perplejo. Pero es cierto, el negro no es un color, es la ausencia de un color. Y el blanco, la luz blanca, si se quiere, es la suma de todos los colores. Pero la acidez o la ironía no le impedía en ningún momento luchar por sus valores y a la vez sufrir, aún siendo campeón del mundo, las peores humillaciones. Cuando volvió a su ciudad, en Kentucky, donde había nacido en el 42, en el centro, fue un restaurante, la moza se le acercó y le dijo que no servían negros. Y él le dijo que no quería comer negros, él quería comer carne, no sé qué. De todos modos lo echaron y se tuvo que ir. Todo eso lo posicionó políticamente de una manera muy determinada, pero jamás con un odio, sino con una reivindicación de que sea la piel del color que sea, porque no hay distintas razas, hay una sola raza, la humana. Hay que tratar de convivir en paz y en comunión todos. No fue el único que luchó, sobre todo en esa época, por los derechos civiles. Lo curioso es que los pocos negros que trascendieron mucho fue gracias a desclasarse, vale decir, en la práctica no eran ni negros ni blancos, eran poderosos. Eso quizás desde un punto de vista clasista, dirán ustedes, pero es así, no existe el argentino y el chileno, existe el obrero y el empresario, el explotado y el explotador.
Del mismo modo, muchos negros empresarios explotaban a negros pobres. Mohamed Ali o Cassius Clay, la última imagen que tengo de él muere en el 2016, en Arizona, en Estados Unidos. Y él tenía un Parkinson, y no me voy a olvidar más cómo se lo aplaudió cuando en un juego olímpico él iba con la antorcha, con el fuego, a prender la llamarada olímpica. Vaya un recuerdo no solo a Cassius Clay, vaya un recuerdo a todas esas personas, porque es cierto, jamás se pueden pedir conductas heroicas. Pero cuando uno ve conductas heroicas, queda maravillado. Y a veces en un exceso de sobreestimación dice, yo hubiera hecho eso. No, uno no sabe qué hubiera hecho. Posiblemente mucho menos, y a lo mejor hasta conductas cobardes hubiera tenido. Pero, insisto, cuando uno ve esas conductas, se maravilla. Este hombre, a los 6 años, le preguntaba a la madre por qué lo negro era malo y lo blanco bueno. ¿Por qué Dios era blanco y los ángeles eran blancos? ¿Por qué no había ángeles negros? ¿Por qué la torta blanca era exquisita y la torta de chocolate se llamaba la torta del diablo? ¿Por qué no había angelitos negros? Hay una poesía que se hizo canción de Eloy Blanco, que la vamos a escuchar por Chabela Vargas. Píntame angelitos negros. Hasta el próximo viernes, no, dentro de 15 días nos volveremos a encontrar, Damián, y un abrazo a tu audiencia. Chabela Vargas, Píntame angelitos negros. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Pintor que pintas con amor, porque desprecias su color. Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros.
que también se van al cielo. Todos los negritos buenos. Mi querido amigo Horacio, qué gusto verte. ¿Cómo estás, Carloncho? Qué bueno escucharte, a vos y bueno, y un saludo a toda la gente desafinada. Ibas a decir a vos y a tu audiencia, como si la estás escuchando y que no fuera tu audiencia también. ¿Ibas a cometer ese error fatal al hablar? No, estaba ordenando la compu, ¿verdad? Y se me va el pulso para cualquier lado. Escúchame, Horacio. Sí. ¿Has sido de cuerpo? ¿En dónde? ¿Acá, arriba, abajo, a los costados? ¿En ¿Dónde? alguna montaña? No, 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 no. Yo no, nunca maté a nadie. Porque hay una noticia fantástica que mezcla la mentira con lo que yo creo que es algo irreal desde el punto de vista físico. ¿Querés que te la lea tal cual salió en el diario? Dale, sí, en varios diarios creo esa noticia, ¿eh? En varios diarios de todo el país y en un montón de agencias noticiosas de prestigio, ¿no? Entre ¿De qué comillas. prestigio? Porque yo tengo unas amigas que tienen muchos, y amigos de prestigio, de chorros, de chorras, digo, ¿de Ah, qué tipo bueno, de Nueva Provincia, por ejemplo? Es de gran prestigio de violador de derechos humanos. sí. Pero esta nota, lo impactante, es cómo está redactada. Un turista, el título es, un turista murió. Claro, vos decís, no te podés reír de esto si es verdad. Pero bueno, yo si los familiares dicen que murió así, son unos tontos. Que digan que murió en una orgía, producto del éxtasis y el consumo de alcohol y cocaína con Viagra juntos. Porque murió por el impacto de un sorete de cóndor en Tunuyán, Mendoza. Ese es el título. Pero más abajo se nota que quiso elevar el nivel y dijo, el fallecido fue alcanzado por un sorete de cóndor, depuesto, no lo cagó, lo depuso, a más de 4.500 metros. Por las bajas temperaturas, el stronzo, y ahí sí, ya el sorete dejó de ser sorete, si se congela, es un helado de sorete que se llama stronzo, Es una se helado italiano. congeló e impactó en la nuca, o sea, venía con chanfle, o él haría al suelo, del turista a más de 200 kilómetros por hora, provocándole la muerte. La pregunta que uno se hace es, si el estronzo se congeló, es dable pensar que el cóndor también se congeló y le cayó el sorete y después el cóndor encima. Salvo que el cóndor, porque las plumas, si vos te las acicalás, mantienen aire en el medio y hace que no se congelen, ¿no? ¿Viste los patos, cuando ves que los patos se sacuden las alas? Es para eso. Ahora, si está volando, no me lo imagino sacudiéndose nada, y me lo imagino cayendo en picada, salvo que salga, haga sus necesidades y vuelva al nido calentito. Es una Sí, noticia que ha rebajado este programa rápidamente a niveles impensados, pero no, pero Stronzo, sí, ¿sabés esto, lo que pienso? Que está bueno. Esta noticia fue del fin de semana. Ya te digo, recorrió varios sitios informativos y hasta la gente empezó a debatir. O uno lo tomaron con humor, otro con misterio, vos analizando la caída física de un estronzo, Carloncho. Pero al fin y al cabo hubo gente de todo el país que se puso a debatir de una manera esto que era una noticia falsa.
después de que hasta la Dirección de Turismo en Mendoza puso esta noticia, Aunque varios fuera portales, verdad, aunque aunque fuera, fuera no, verdad, van a decir que es no, mentira para que sigan yendo a Mendoza. no, ponele, pero hay otros lugares que no tienen intención de turismo y replicaron la noticia. Entonces yo, pensando, después fue desmentida, todo eso, y era de un sitio que acostumbraba a difundir este tipo de noticias, pero toda la gente la tomó como verdadera. Es que a Entonces yo mí digo, me ahí es gusta donde más, está el gran agujero de todo esto, ¿no? pero querido, vos leíste el diario El Día, Mm. Sí, 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 Clarín, sí. Nación, el Página también. ¿Cuánto hay de verdadero? No, Digo, mira, hoy hace un rato estaba leyendo una nota, así hojeando, una nota en el diario El Día de hoy, que el título es, acá lo tengo, dice, El mito del candirú, el pez vampiro que se alimenta de los genitales. Y hay toda una nota en esas secciones que se llaman Mundo, ¿entendés? Que son amplias, que no saben ni quién la escribe, ni dónde la sacaron, ni nada por el estilo. Y toda la historia de un pequeño pez que desde 1930 le come los ahora, genitales. ahora eh, es vampiro, o sea, y te mata, ¿eh? le clava Y te los mata. incisivos en los No, huevos, no, o, se le pasa por los agujeritos. Se le va hacia adentro no, pará un y minuto. Eso sí, es verdad, en Brasil. todo lo que sea. Hay un, no sé, no es un pez, es un microorganismo que, atraído por la orina, entra por el pene y tiene como unos ganchos que no lo puede Perfecto. sacar. Sí, Eso es pero muy bravo. sí, Es cierto. sí, Pero no es eso es cierto. vampiro. Eso no es No, vampiro. bueno, el único caso fue registrado en Brasil, en Manaus, hace unos 24 años más o menos. Lo que pasa es que sí, a lo que voy yo, lo mismo que la nota sobre Ahora, hace el, 24 años, hace ¿en qué 24 parte? años, un Porque yo solo me caso, acuerdo en que Manaus. el padre Cua- Graci estuvo en Manaus veraneando en las playas hace 24 años. Sí. Era un nene el atacado? No lo sé, no lo Eh, sé, eh, no lo sé. ¿Puede decir que es estamos, muy vampiro? estamos cayendo muy bajo. Por favor, levantemos esto. No. Eh, ¿Sabes para qué sirve esto? Porque, a ver, el diario El Día tiene que rellenar una columna con estupideces. Y te hace pero una nota y la querido, gente la tiene comenta. falta de Ah, ortografía en bueno, los sí, títulos, en hasta en el los títulos, sí. crucigrama. En Sí. el crucigrama tiene palabras que no condicen y siempre ponen las mismas para rellenar. Si no podés hacer un crucigrama, no pongas crucigrama. Compradlo directamente, pagá el derecho de autor. Son unos crucigramas, a ver, bueno, después de Stronzo puedo decir pedorro, total, van Sí. juntos, Sí. el Stronzo con el Estás, pedorro. estás subiendo de ¿No? nivel. Y sí, habrá sido ese pedorro habrá sido también rápidamente congelado. El No sé. agua, bueno, no sé, estamos muy bajos. Pero las faltas de ortografía en los diarios, Ujú. el página 12 tiene unos errores que no son de los autores, sino que cuando los copian, de sintaxis, de puntuación, por ahí se olvidan que, o de, o la, o el, y tenés que volver a leerlo. Y a veces, una coma mal puesta o un punto mal puesto cambió todo el sentido. Ujú. Que es lo que Ujú. ocurre en los chats cuando la gente no respeta la norma de ortografía. Los más jóvenes que vos, los de mi edad, casi no respetamos la ortografía. Las comas. Yo, yo todavía pongo el signo de pregunta al inicio y al final. Mirá si seré viejo. Pero los acentos los pongo todos. Es que si no, es muy difícil. ¿Vamos al cine? O no, no vamos. No, coma, vamos. O no vamos. O las Cambió caritas. todo. Ni hablar del paso a los emoticones. Ya no Bueno, son letras. el emoticón, yo tengo una historia muy sufrida que te la he contado. Yo, antes de operarme de cataratas, usaba dos emoticones a los cuales yo le daba un sentido muy obsceno. Y como odio los emoticones, a cada uno que me respondía con un emoticón, le mandaba esos dos emoticones míos, muy obscenos. Hasta que me operé de cataratas. Y resultó ser
¿Qué le que lo que mandabas? yo, no puedo decirlo, porque que lo que yo pensé que era una austeridad terminó siendo préstame el lápiz labial. Que era- sí, sí, vos te reís, pero no era gracioso. Sufrí mucho para explicar uno por uno que yo los había querido insultar. No, imagínate si le mandabas el lápiz labial y un corazoncito al lado. No, era el lápiz Hacete la labial, imagen. no lo supe distinguir. Claro, tampoco, después me preguntaba, ¿a quién se le ocurre hacer un emoticón de, del miembro masculino? Me acuerdo, no tiene nada que ver, en el colegio secundario. Viste que los secundarios tienen la tendencia, antes de tener sexo, a reírse de todo lo que tenga que ver con sexo. Sí. Y había una profesora muy buena de literatura que evidentemente eligió muy mal la poesía. Y en un momento dice, y agitó la verga, ¿para qué? Perdón, ¿cómo la agitó? Perdón, verga, ¿come larga o come corta? Perdón, profesora, la agitó con la doma y se puso, se enojó, y entonces, enojada, nos dice, escuchen, verga, además de ser el aparato reproductor del toro, es ese latiguillo con que se azuzaba a las bestias. Silencio total hasta que uno dice, perdón, la verga, ¿la agitó con una mano o con las dos? ¡Fua! Bueno, hemos caído muy bajo y creo que es culpa tuya. No, es culpa tuya porque me haces imaginar otras cosas, otras historias que quiero contar alguna vez, pero no las puedo contar acá porque son muy fuertes. También de la historia de cuando éramos todos muy jóvenes y bueno, y hablábamos esas jergas. Ahora somos gente muy bien hablada. Hablando, no, yo no, yo, salvo hoy con vos, en 20 y pico de años no he dicho, salvo cuando lo nombré a Macera, que dije hijo de puta, y aclaré, no encuentro en todo el idioma una mejor manera de definirlo. Asesino, genocida, no bastaba, era como la catarsis, la hacía con ese hijo de mil puta Sí, que no sí. tiene nada que ver con las prostitutas, ni no, sino como expresión única, ¿no? Pero si no, jamás tengo estos desatinos como hoy. Pero ¿sabés qué pasa? Hice la introducción demasiado seria, que Sí. algunos estarán en contra, otros estarán a favor, pero fui muy pausado, lo cual me generó un exceso de tranquilidad que debo descargarlo con un exceso de idioteces. Claro que ya descargué bastante, diría yo. Como el cóndor. Escúchame. Bueno, antes de terminar hablando de cualquier cosa, por ejemplo, la influencia del SIDA en el onanismo o temas de interés de los diarios que vos lees, no, de, y antes de pasar al radioteatro, que no sé hoy cuánto tiempo habrá, Ujú. cambiemos. Este programa se ha caracterizado desde el comienzo en que tocar temas serios no implica golpearse la espalda con crines de caballo, que el compromiso con derechos humanos no implica que no te puedas reír, al contrario, es alegría de vivir. Claro que no podés mezclar un tema muy serio con un tema muy bizarro como este. Tu columna va a ser sobre la desaparición de Julio López. Sí, Es un tema que no lo podemos tocar ya después de esta bizarreada. Así que yo te propongo que vayamos a un tema musical, después bien. escuchemos tu columna y si sobra tiempo iremos al radioteatro. Pero quería agregar algo más que evidentemente me se ha ido de la cabeza. Ah, no, quiero que me digas, has vuelto a dar clases de teatro, tengo entendido. Sí, sí, sí. Bueno, yo soy, para los que no conocen, soy director de un grupo que se llama La Cuarta Pared, un grupo de teatro que tiene ya 30 años acá en La Plata. Y bueno, sí, por suerte he podido volver a las clases presenciales. Ahora estoy ¿Presenciales? ¿Estás dando presenciales. presenciales?
Sí, O sí, sea sí, que sí. volvió la franela. No, 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 no. Todavía no. Entonces no es teatro. Sí, es teatro, como dicen ahora, con protocolo, ¿viste la palabra protocolo? Sí, no es teatro. Bueno, Yo te conocí en la escuela de teatro. sí, Eran 4 horas durante todos los días de la semana durante sí. 4 años. Como si fuera un secundario, parecía. Pero No, con sí, franela. estoy. Ah, bueno, sí, ahí sí, pero por eso yo me fui después de ahí, porque a mí no me gustan esas cosas. No, Entonces, bueno, te echamos por el olor. sí. Bueno, estoy dando clases los viernes a las 20 horas en el centro de La Plata, bien, la calle 48 entre 8 y 9. Sí, Despacito. Los viernes, a las 20 horas en la calle 48 entre 8 y 9, número 679. Tocan timbre y estamos ahí a las 20 ahora, horas. Sí. peor horario y peor día no consiguieron, por ejemplo, sábado 4 de la mañana. ¿Qué día te vendría bien a vos, Carloncho? Un martes, un miércoles, el viernes, gente Ah, joven. Bueno, lo sí, de sí, teatro puede salir después de la clase, ya exactamente. entonados, Claro, vos para ir a las 11 de sucios la pero noche ya es muy entonados. tarde. Para vos, Carloncho, las Depende 10 para 11 qué, ya es muy, ya estás depende, redormidas ahora. No, depende para qué. pero vamos a poner así, para gente así que duerma muy temprano como vos. Bueno, No, no. pero no, retomemos eso. Sí, sí, sí. Hay que inscribirse por teléfono, qué antiguo, A ver, por yo tengo la página de Facebook, es La Cuarta Pared Argentina. Mi nombre es Horacio Rafart. Estoy como Horacio Rafart también en Facebook y también en Instagram como para La un Cuarta minuto. Pared Tu Argentina. nombre es Horacio Rafar y en Facebook figurás como Horacio Rafar. No, la Como imaginación de los artistas es impresionante. No, bombón. Te explico porque vos no tenés redes y como es, te digo, hay dos opciones. El Face te obliga a poner tu nombre de persona y crear una página con el nombre de grupo. Antes te lo permitía, entonces era solo. En cambio, en Instagram está solo como La Cuarta Pared Argentina, el nombre del grupo. Creaste la página de este programa. No, todavía no. Ajá, bien. Continuemos. Y Sí. entonces entran en la cuarta pared y ahí se puede inscribir. Sí, sí, mandan mensaje y bueno, se le dicen todas las condiciones, conversamos y listo, ningún ¿Condiciones problema. a qué te referís? ¿Precio o edades o qué? No, sí, precio, edades y hay por ahí a ver qué tipo de cosa también que quiere hacer, porque hay gente que tiene entrenamiento y hay gente que no lo tiene. Entonces, en base a eso, conversamos y Normalmente, trabajamos. normalmente muchos en primer año las cosas que quieren hacer son inconfesables. De hecho, vos recordarás que en la escuela de teatro había 3 primer años o 4, después quedaban 2 segundo años, Sí. finalmente un tercer año y un cuarto año, porque no porque repitieran, sino porque lo que iban a buscar no lo conseguían y bueno, han cambiado las épocas, el teatro, eh, reconozco que tenemos discrepancias, no teatrales, sino de gustos. Yo veo nada más que comedias y a vos la comedia te produce eh, como al cóndor, ganas de volar. No, no es eso. ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy todo el día de comedia, así como estamos conversando, para poder sobrellevar los otros temas. Y eso, me pegó por las situaciones dramáticas, me gusta tocar temas históricos, qué sé yo, cosas que a mí me Bueno, conmueven y me bueno, duelen. Pero que ser o no ser, que debe ser la película más, entre las 5 mejores del mundo está calificada. ¿Quién califica eso? No tengo la más mínima idea. Es tan mentiroso como el estronzo del cóndor. el cóndor. Pero ser o no ser es una película filmada en el 1942 durante la ocupación alemana a Polonia. El director es Lubitsch, Ernst Lubitsch. Pueden buscarla en Google. Nunca van a ver una película tan hermosa, denuncia el nazismo. Chaplin dijo, yo tendría que haber hecho eso y no El Gran Dictador. Pero la denuncia es en tono de comedia. Y como comedia, que normalmente las comedias son muy predecibles, acá
hay una vuelta de tuerca cada 10 minutos. Y hasta el final, no sabe. Yo la habré visto más de 40 veces, y no te exagero. No, en serio. Grupo de Familia, el otro día la vi por, te diría, 50. Antes leía el texto. Ahora, por suerte, perdí el libro. Pero la vi el otro día. Grupo de Familia, número 50 de veces la vi. No te rías. Y no es una comedia, Grupo de Familia. Es una... ¿Ves? A mí me pasa exactamente lo mismo, pero con las películas que a mí me interesan, soy capaz de verlas 40, 50 veces. Sí, Y me sé los textos. yo también, el de Grupo de Familia, el pobre que estuvo al lado mío viéndola, fui a visitar a un amigo después de 1 año y medio de no salir, y le fue diciendo, y en un momento me mira y me dice, ¿podés dejar de decirme los textos? Porque además se los adelantaba, ¿entendés lo que va a decir? Pero es, mirá, la figura de muchas maneras. Figura Grupo de Familia en la intimidad, Ajá. figura también como Confidencias, es de Ujú. Visconti, Luchino Visconti, Sí. que para mí está el cine y arriba está Visconti. Para mí Visconti es lo más. Tiene el manejo dialéctico, el ABC es perfecto. Y actores que para mí son malos, como Alain Delon. Si vos me preguntás cuál fue la mejor actuación que yo vi en mi vida, Alain Delon en Rocco y sus hermanos, lejos Ajá. de Visconti. No, Muerte en Venecia, que uno me dice, no lo quiero quemar, no quiero decir quién es. Esa historia de un viejo puto persiguiendo a un pendejo. Muerte en Venecia es una novela de Thomas Mann, maravillosa, que se encontró en la biblioteca de Thomas Mann una edición de Las Vacantes de Eurípides. Y Atilio Gamerro, gran amigo mío, profesor de la Escuela de Teatro, ya fallecido, hizo un trabajo sobre la proyección de Las Vacantes de Eurípides en La Muerte en Venecia de Thomas Mann. Y lo que plantea es si la perfección es producto de la razón o de la pasión. Y lo que en La Muerte en Venecia, la película, es la peste que viene avanzando, en Las Vacantes de Eurípides, las mismas ciudades con el nombre antiguo, es el culto a Dionisio que viene avanzando. Si no aburrí a todos... No, yo estoy sorprendido porque arrancamos con el tema de un estronzo perdido. Colorado. Eurípides, Visconti, Bueno, cinearte. eso es lo que hay que lograr. No existe... Mirá, yo cuando veo gente que cree que confunde solemnidad con seriedad, vos podés decir grandes boludeces con un tono de mirá, ahí te mando una máxima que agarrate Catalina. O podés decir cosas importantes con apariencia jocosa. También podés decir boludeces con apariencia jocosa o solemne. Hicimos todas hoy, pero a mí eso me gusta, porque así es la vida. Si no, yo ahora estoy dedicado a escribir con tinta china y plumines. Yo colecciono lapiceras, ¿no? Bueno, ¿qué querés que te diga? La pandemia me pegó así. No te rías. Te estoy contando una intimidad. No, está bien, Bueno. está bien. Yo pensé ya que regalarte ¿qué era? ¿Una lapicerita? Plumín, no, lapiceras colecciono, lapiceras regalame, por favor. Bueno, te regalo para tu Ya. cumple una Bic. Yo no hago asco a nada, pero que sea Perfecto. pluma, que sea con pluma. No Pluma de con- cóndor. Pluma de No, cóndor. pluma. Eso. No. ¿Qué está viendo? ¿El zorro mucho? Tengo la colección completa, a propósito, del zorro Sí, sí. ideal. Bueno, ¿te acordás cuando comentábamos qué feo que es en los programas cuando dialogan cosas que solo entienden los dos que están al aire? Nos Sí, están no, pero poniendo- pero a ver, nosotros nos estamos riendo por ahí de cosas que son un poquitito bien antiguas, ¿no? Hoy estamos hablando de
de toda la cuestión de la tecnología, de los cambios y todo eso, pero estamos, bueno, hablándole un rato también para la gente, Yo no digamos, sé nada que de recuerde. tecnología, no sé nada de tecnología. No hay materia que no me guste, todo me gusta. Yo estuve 6 años y medio en bioquímica y abandoné, pero volvería. ¿Es tu micrófono o el mío el que hace ruido? El tuyo. Ah, Mm. no, el tuyo. Bueno, volvería a hacer bioquímica, porque química, física, matemática, todo. Es más, a la noche, antes de ver documentales de historia, me relajo haciendo ejercicios de física. Vos me preguntarás, si esa es tu manera de divertirte, no te quiero ver aburrido. Bueno, nunca en la vida me he aburrido ni siquiera 5 minutos, Horacio. Jamás me aburrí, en serio, jamás me aburrí. Todo es interesante. Estar vivo es interesante. Sí, 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 Eh, sí. Yo ver tampoco cosas. me aburro, no me aburro, no, no, no tengo ese, ni Perdón, siquiera el perdón, recuerdo. vos tenés 3 hijos. Vos no tenés Sí, vida, Horacio. A ver si sí, entendemos. sí, Vos no es sí. que no te aburrís, no tenés vida. No, eso es cierto. ¿Entendés? Claro. Aburrirse o divertirse son conceptos para que no tienen hijos. En tu caso es sobrevivir. Está bien, sí, en Eh, eso tenés razón. Ahora, Te tenés la- la suerte que tenés 3 hijos hermosísimos. A los 3 los adoro de distinta manera, porque hay una diferencia de edad entre mujer y mujer que has tenido, que el más grande ya es un hombre, el del medio va a ser un disgusto en cualquier momento, y el más chiquito miente tan bien, que Sí, realmente lo ¿por adoro. qué decís que miente el chiquitito? Se porta muy Porque bien. le dije, ¿qué querés que te regale? Una caja vacía, me dijo. Y porque ya te conoce, Carloncho, las pasadas, hace como 4 años le regalaste una caja. Cuando lo viste a conocer, ya tenía como 5 años, pibe. Le trajiste de regalo una caja vacía. Y le quisiste decir que era un multimedio, que podías hacer un robot, una casita, un barquito, y eso. Y le prometiste más regalos y no Pero viste nada más. pará, ¿no fue muy feliz con ese regalo? Sí, pero tiene un límite la felicidad y vos ahí No, abandonó, bueno. tu mamá le puso el límite cuando la caja estaba rota y se la tiró porque era una cosa espantosa, no era una caja. Pero bueno, la imaginación al poder, y no me refiero al onanismo, me refiero a la máxima del mayo francés. Mi Mm, querido amigo, te propongo que antes de entrar a la seriedad, exactamente. eh, creo que hoy no va a haber radioteatro por el tiempo que llevamos de... De debate profundo. Me lo perdí eso, pero en otra oportunidad charlaremos, ¿no? Pero respecto, y ahora sí, no, lo charlamos, porque no quiero pasar directo a lo de Julio López. Vamos a un Mm. tema musical y después eh, escuchamos tu columna sobre Julio López. Vaya un cariño muy grande a su familia y recordar que la responsabilidad del Estado puede ser por acción o por omisión. Un Estado que no investiga o que investiga mal, que no, que en definitiva lo mismo, es responsable internacionalmente. El caso Bulacio, ¿te acordás? Se llegó a la Sí. Corte Internacional precisamente porque nunca se llegó a investigar. La responsabilidad no solo es por omisión, por comisión, sino también por omisión. Y por más que se intente, si no se logra un resultado a 15 años de la desaparición por segunda vez de López, yo lo que pediría al menos es que cuando se recuerde, pues yo tengo mi hermano desaparecido, mi cuñada también, y gente que quiero también, pero se habla de los desaparecidos. En un acto, en una charla, hablas de los desaparecidos. Al pobre hijo de Julio López le preguntan las cosas más absurdas
y te diría malvadas, como lo extrañás, pero ¿qué periodismo es ese? Bueno, no quiero abundar, es la columna que vas a desarrollar, pero un abrazo y un pedido de que el Estado se haga responsable porque la inacción así lo convierte. Vamos a un tema musical y al regreso la columna de Horacio Rafart.
Cada 18 de septiembre, desde hace 12 años, no es un día cualquiera. Ni siquiera nos anuncia la llegada de una primavera. Aquella vez, el 18 de septiembre de 2006, era el día previo a la sentencia que condenara al genocida Miguel Echecolat. Sin embargo, en una demostración de oscuridad que rodeó y que sigue rodeando a los crímenes de Estado durante la última dictadura, Jorge Julio López, quien había declarado como víctima y testigo en el juicio por delitos de lesa humanidad, en el que fue condenado a prisión perpetua el represor Echecolat, fue desaparecido y hasta la fecha nada se supo de él. Aparece, eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía, aparece Patricia del Orto con el marido, toda torturada, la torturan un día, 2, junto con nosotros. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía, el marido estaba tirado todo lastimado. Y ella hasta un mechón de acá la rastra le sacaron con pelo y todo, sangraba por acá, todo deshecho los dos. Y Echecolat estaba así al costado, y de allá mandaba a los, dale, subí un poco más, dice, subíla que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice, una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice, se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Creo que después de 15 años no hay mucho para decir. La búsqueda terminó rápidamente. Habría que preguntarse si la búsqueda alguna vez empezó, porque ahora hablamos con un balance también de lo que ocurrió. Apenas desaparecido Julio López, a 2 horas que desapareció, se presentó un habeas corpus para dar cuenta de lo que se entendía rápidamente que no era, que Julio era un viejito que estaba perdido, como se decía por ahí, o que se había asustado y que se había ido. Creo que si lo miramos desde ahí es difícil pensar si alguna vez se lo buscó, porque desde el Estado rápidamente se tuvo conciencia de lo que había pasado. Y todo lo que se hizo, si se mira en el expediente, primero en mano de la justicia provincial, después en mano de la justicia federal, verá que búsqueda de una persona secuestrada no hubo. Todas las primeras horas, los primeros días, que son siempre los más valiosos para investigar, lo que se busca era a una persona perdida, con lo cual se dio tiempo, un tiempo enorme para los secuestradores, para que borraran las pistas que pudiera haber con relación al secuestro. Después de mucha pelea y mucho tiempo, hubo algunas pericias que se hicieron en la causa, algunas medidas de pruebas que podrían haber indicado a dónde estaba Julio López, pero buscarlo, eso nunca se lo buscó. Creo que también es importante señalar esto porque si hubo avances como por ejemplo identificar a la persona que le hizo el seguimiento a Julio López, fue por pruebas aportadas por los propios querellantes, no porque la justicia los haya encontrado. Esto es muy doloroso decirlo porque sabemos que a Julio López no lo mandó a secuestrar el Estado. No fue el propio aparato del Estado el que lo secuestró, como sí podemos decirlo claramente en el caso de Santiago Maldonado, donde hubo una desaparición forzada que como mínimo los gendarmes sabían dónde estaba Santiago durante los 78 días que estuvo desaparecido. Porque no se puede entender cómo ninguno de la patota de Echecolat ha sido verdaderamente investigado, o que la persona que le hizo el seguimiento a Julio López no haya sido inmediatamente detenida, sino que se mandó a allanar la casa recién 9 meses después de la denuncia. La mañana del 18 de septiembre los abogados estaban esperándolo
para poder alegar en su nombre. Es decir, iban a acusar a Echecolás en su nombre. Él no era un simple testigo como tantos otros pueden serlo de un hecho ajeno o de un hecho propio. Él era un querellante. Estaba allí para acusar a Echecolás en el primer juicio que se abrió después de la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final. Es decir, Julio López había adoptado en nuestra nueva etapa de la pelea por justicia un rol protagónico. Eso es importante destacarlo. Como tal, el testimonio de Julio es muy valioso para todos los juicios que se desarrollaron posteriormente, porque él estuvo en varios centros clandestinos, pudo ver a otros detenidos desaparecidos, a otras detenidas desaparecidas. Entonces su testimonio es valioso. No es una causa puntual, sino que todo lo que es el circuito Camps del periodo en el cual él estuvo secuestrado. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono, así. Me conocés, me decía, hacete el guapo como te hiciste aquella noche. Resulta que, a mí me decían, resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho, sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así, che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? Echecolás, el ahí. Señor Echecolás. Es el que decía todo lo que está contando usted ahora. Todo. Y mandaba otro, y el otro repetía. Cuando yo le digo, sí, está bien lo que usted dice. Primero, guacho gringo, guacho de mierda, gallego, ¿qué mierda son? Decime señor comisario, y me hace así. Julio López era albañil y siempre contaba en sus testimonios cómo esa actividad, ir a lugares así, él había estado trabajando incluso al lado de alguna de las comisarías en la que después estuvo secuestrado. Le permitía reconocer a muchos policías. Él era un tipo de barrio, muchos policías que después involucró con su testimonio. Entonces, para investigar había montones de elementos. Lo que no se quiso es profundizar en esas líneas investigativas. Por otra parte, Echecolás, un provocador, siempre lo fue, y así actuó durante todo el juicio. Fue un juicio lleno de provocaciones, de amenazas que fueron denunciadas. Durante el transcurso del juicio amenazó a Chicha Mariani. Sí, Chicha sufrió amenazas muy graves, las abogadas que defendían a López también. Los días posteriores que desapareció Julio López fueron todos amenazados. ¿Cómo puede ser que Echecolás, que estuvo involucrado en la desaparición de Julio López, fue condenado por delitos de lesa humanidad y seguía perteneciendo a la bonaerense como un jubilado seguramente? Yo creo que estas noticias hay que mirarlas por la espectacularidad que tienen, que provocan, que nos indignan, que es que Echecolás, proponiéndose volver y también porque todos estos genocidas siguieron formando parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad, salvo algunos que han sido alejados por otro tipo de cosas. Incluso Astiz, que es un ejemplo emblemático, que fue dado de baja en la Armada, fue dado de baja por otros motivos, no por los secuestros ni por su accionar en la ESMA. Ahí hay un tema mucho más profundo, que es la continuidad de los genocidas como parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad, y atendiéndose en los mismos hospitales como Astiz, atendiéndose en el hospital naval. Muchos fueron removidos de la estructura, pero otros se demoraron mucho y otros siguen perteneciendo, más allá de estar manchado sus manos con sangre. Julio López significa compromiso. El compromiso que él tuvo que ir a declarar de ser uno
de los primeros testigos de involucrarse en la causa, de acompañar a los familiares que buscaban el destino de sus seres queridos. Él sabía que se iba a acusar a Echecolás por genocidio. Era la primera vez que se iba a hacer esa acusación en la Argentina, por genocidio. Era una acusación que tenía muchos resquemores, muchas resistencias. Hoy parece unánime hablar de genocidio, pero allá en el 2006, no hace mucho, cuando se tuvo que llevar adelante esa acusación, no fue fácil. Y Julio López decidió acompañar, porque él coincidía con la visión de que se quería plantear, de que lo que había ocurrido en la Argentina era un proceso mucho más amplio que tortura, desapariciones, apropiaciones de niños. Tal vez, siguiendo eso que decía Rodolfo Walsh de los motivos económicos, hay que buscar también las verdaderas razones de la dictadura. Julio López fue parte de esa acusación. Me parece que hay que reivindicarlo como eso, como alguien que quiso analizar y acusar a los genocidas, no por hechos individuales, incluso por el propio, sino por todo el proceso que vinieron a llevar adelante en el país. Entre la noche del domingo 17 y el lunes 18 de septiembre, Julio López fue desaparecido por segunda vez. Corría el año 2006, plena democracia. López tenía 77 años y el 28 de junio de ese mismo año había dado testimonio histórico ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata. Explicó detalladamente su propio secuestro y torturas en tiempos del régimen dictatorial, pero además el modo en el que habían sido sometidos y asesinados, ejemplo, Patricia del Orto y Ambrosio de Marco. Fue testigo y uno de los querellantes en la causa. Lo más importante, identificó entre sus torturadores al ex comisario Miguel Echecolás. Echecolás personalmente dirigió esa matanza, dijo López. Echecolás había sido director de investigaciones y la mano derecha del jefe de la policía bonaerense Ramón Camps durante la dictadura. López no llegó a ver el efecto de su testimonio. Fue desaparecido la madrugada del día anterior al que se leerían los alegatos del juicio. Un mensaje. Su familia y los organismos de derechos humanos denuncian que el ideólogo del secuestro no es otro que Echecolás y sus ejecutores, en connivencia o participación directa, exmiembros de la policía bonaerense, de sostenida relación con este tipo, con Echecolás. Finalmente, el tribunal condenó a Echecolás a reclusión perpetua por el delito de genocidio. Pero López nunca más fue encontrado. Hasta hoy, ni la causa que se investiga, su desaparición forzada, pudo echar luz sobre lo que pasó. Cruces de llamadas que vinculaban a Echecolás con otros presos, una agenda del represor que ostentaba, y con anotaciones de Echecolás y su chofer Hugo Guayama, escritas en la cárcel de Marcos Paz, que tenían especial interés en Jorge Julio López. Un escrito de puño y letra por el exdirector de investigaciones de la policía podía leerse: pedir todas las declaraciones del señor López, y en mayúscula decía: urgente. Nadie está más o menos desaparecido de acuerdo a cuánto nos gusta o no un gobierno. Hay responsabilidades institucionales y esta es una. Echecolás acumula 8 sentencias por genocidio. Mientras ocurre todo esto, López sigue sin aparecer. López
sigue sin aparecer. Pasan los años, pasan los gobiernos, y la impunidad de las desapariciones forzadas en nuestro país continúa. Facundo Astudillo Castro, Santiago Maldonado, Joana Ramallo, Luciano Arruga, Miguel Bru, Andrés Núñez, Juan López. Hay un listado de más de 200 personas detenidas, desaparecidas desde el 83 hasta la actualidad. Pocas condenas y mucha complicidad. Que los aniversarios no sean solamente para conmemorar y decir algunas palabras que queden bien, más allá de todas las buenas intenciones, sino que tienen que ser impulso para rever todas las investigaciones. No puede ser de que en todos estos años solamente la justicia se haya movido cuando alguno bien intencionado o mal intencionado dé alguna pista, entonces había que ir a excavar acá, a excavar allá, y después se decían que eran bromas o que eran anónimos. ¿Y el Estado qué hace? ¿Quién investiga esto? ¿Le importa al Estado esto? ¿Cómo podemos seguir avanzando? ¿Cómo puede funcionar la democracia con desaparecidos en democracia? ¿Cómo puede ser? Cuando nos miramos a la cara, cuando nos miramos al espejo, nos preguntamos ¿cómo podemos continuar como si nada hubiese pasado? Yo creo que este nuevo aniversario tiene que servir para impulsar y que el Estado tiene que buscar nuevas líneas de investigación y ponerse las pilas con todo. Porque esto es una vergüenza y esto es una herida que ya no importan los condicionamientos políticos. Han pasado gobiernos de diferente color, de diferentes ideologías, y López no aparece. Más que nunca necesitamos esclarecer la verdad. Si no es democracia. Si no es democracia. Después la sacan a Patricia. Patricia gritaba: no me maten, llévenme a una cárcel pero no me maten. Quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron. Y van a ver ustedes, si un día encuentran el cadáver o la cabeza, tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. ¡Bum! Otro tiro. persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo este montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los
dinosaurios en la cama. Acabamos de escuchar la columna de Horacio Rafart, centrada en la segunda desaparición de Jorge Julio López. Lo que habíamos escuchado musicalmente como introducción era un nocturno de Chopin. Y el Estado puede cometer por acción o por omisión actos que le generen responsabilidad. En este caso es evidente que la omisión en la investigación le genera responsabilidad al Estado. Responsabilidad internacional, me refiero a poder llegar a la Corte de San José de Costa Rica. Las omisiones del Estado no se acaban en temas de lesa humanidad. Hemos tocado ya la semana anterior y lo vamos a tocar todas las semanas el gravísimo problema que tienen las personas no videntes o con una profunda disminución en su capacidad para ver, que no pueden distinguir el dinero. Sí, como escuchan. El dinero, los billetes son todos del mismo tamaño y carecen de la marca Braille. El año que viene se van a cambiar los billetes, en teoría, se abandonan los animales y se ponen próceres, con lo cual sería el momento ideal para que los tamaños fuesen distintos según el billete, el valor, y además la marca Braille, ambas cosas, porque con el tiempo la marca Braille se va gastando, pero la diferencia de tamaño, como los euros, permite que un no vidente pueda distinguir el billete. Y si alguien puede distinguir el billete, a esos fines no es ciego. Será ciego en otras cosas, pero no para distinguir los billetes. Una cosa tan simple, tan elemental, hace años que no la cumplimos. No solo nosotros, muchísimos países no lo cumplen. ¿Saben cuál es el número de ciegos y de personas con prácticamente una nula visión? Según el INDEC, en la Argentina, 900.000 personas. Multipliquen eso por 4, que es su grupo familiar, que tiene que acompañarlos para hacer las compras. Gente que podría manejarse con mucha libertad en un bar, haciendo compras, paseando con su novia, no puede distinguir los billetes. ¿Por qué? Porque el Estado no hace billetes de distinto tamaño y con marca Braille. La vez pasada comenté que
Tolosa Paz, Victoria Tolosa Paz, enterada del tema, ella incluso me lo comentó, es una resolución de la Casa de la Moneda la que se necesita, no una ley. Y ella no quiso tratar el tema en campaña porque le parecía caranchear. Ella cree que son temas con los que no hay que buscar rédito político, que hay que hacerlos directamente. Espero que esto se haga rápido, que no sea rédito para nadie, sino para los ciegos y para la sociedad, en tanto empatía para quienes tienen algún tipo de discapacidad. 100.000 personas no pueden manejar su dinero. El 80% de esas personas carecen de trabajo estable. Yo quiero y les pido que les comenten a quienes conozcan que sean ciegos o que tengan algún tipo de discapacidad grave, que en la provincia de Buenos Aires al menos, la ley de cupo establece que en las dependencias estatales hay un porcentaje que debe ser cubierto con personas discapacitadas, motrices o no videntes. La Corte en particular, mediante una acordada, creó una comisión de seguimiento del cumplimiento de esa ley de cupo. Ahora, ¿qué ocurre? La gente no se inscribe porque desconoce. Lo que les pido es que si tienen algún amigo, pariente, conocido, o en su WhatsApp o en su Facebook, pongan que aquellos que son no videntes o discapacitados motrices, en la página de la Corte de la provincia, que es scba.gov.ar, van a ver que hay en la parte de inscripción dos listados. Uno es para las personas, entre comillas, normales, que tienen que inscribirse, hacer un curso y aprobarlo. El otro listado es para personas con algún tipo de discapacidad motriz, visual, que solo se tienen que inscribir, no tienen que hacer curso ni tienen que dar examen. Obviamente no va a entrar el 100%, va a entrar lo que el cupo establece, pero se requiere la inscripción, si no, por más que se quiera implementar, al no haber inscriptos no se puede. Así que recuerden, pónganlo en su Facebook, en Twitter, en lo que usen. Aquellas personas discapacitadas motrices o que han perdido la visión, en la página de la Corte scba.gov.ar, ahí se puede inscribir y no hay que dar examen. Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos, nos escucharán la próxima semana, el próximo martes, de 10 a 12 de la noche, y recuerden, aunque parezca frase de póster de pizzería, mientras la desgracia nos dé recreos, a festejar. Ni siquiera esperemos algo bueno. ¿Pasó algo malo o no? Listo. Eso es lo bueno. Hay una novela muy buena de Goethe que se llama, el título completo es Las desventuras del joven Werther. Y en un momento dice que no hay derecho a estar con cara de amargura, por no decir cara de traste, porque si la otra persona ese día está contento, en cierta forma le arruinás un poco el día. Si te pasa algo, contalo, y si no, hace un esfuerzo para estar bien, que en gran parte es ejercitarse también.
yo no digo fingir demencia. Si hay que llorar, a llorar. Pero mientras no haya un motivo para llorar, hay que mantener la alegría de vivir lo más alto posible. Muchísimas gracias. Adiós.